Bueno, ya estamos con Adrián Barros, también es parte de la comunidad Huarpe y tenés historias muy interesantes para contarnos. La historia de la bruja empieza, dicen, mi viejo sabía decir que hacía muchos años, les había contado a mi abuelo, dice que vivía en San José, llegó un arriero, dicen, de La Rioja, pasó por San José, y como vio mucha gente en ese pueblo, porque en aquellos años había mucha gente más en San José que en Asunción, dice que preguntó si había otro pueblo más acá para venirse a quedar. Era un vendedor ambulante, así vendía. Andaba en una mulita con 3 burritos. Bueno, le dijo unos viejitos que habían en la entrada de San José. Sí, hay otro pueblo, la Asunción, dice. Bueno, y se tomaron para Asunción. Llegó al pueblo de Asunción, dice que había una sola casa, lejos del pueblito. Y golpeó las manos, no lo atendió nadie. Llegó la noche, dice, acá no vive nadie. Bueno, en la noche, como a las 12 de la noche, se escuchó, dice, que un baile en un bajo que había. Era una fiesta impresionante. Bueno, ¿qué dice? Me voy a poner la mejor ropa y me voy a ir a ese baile. Se ve que hay fiesta acá. El baile en la casa que no lo habían atendido nadie. Nadie. Dice, ¿qué? Si no había nadie. Dice, ¿cómo puede ser que hay tanta gente? Bueno, se puso la mejor pincha, se acomodó, se puso el pañuelo, el cuchillo, todo y tomó para ahí. Se fue. Cuando llegó era una fiesta impresionante. Mujeres bailaban, dice, para todos lados. Era un hervidero de mujeres. Todos casi mujeres. Le pareció raro que habían puras mujeres nomás en el baile. Bueno, dice, se llegó y lo dejaron entrar las mujeres. Se sentó, empezó a mirar a las mujeres que bailaban todo. Al pasar un rato, cuando se escuchó como que tocaban unas campanas, llegó una mujer, dice. Era una mujer, pero hermosa, dice. Era, pero lo más hermoso que había visto él. Fue a la valla, a donde había una valla, dice, y había un hombre todo de negro. Y dice que presuntamente ese era el diablo el que estaba con las brujas. Tomó coraje, tomó vino, tomó una copa de vino, tomó otra copa. Dice, con esto voy a ir a sacar. La mujer bailaba sola y se arrimó a la mujer. Dice, señorita, discúlpeme, ¿puedo bailar con usted? Bailaré una sola pieza con ustedes y no bailaré más con usted. Bueno, entonces empezó a bailar con la mujer y el hombre era un hombre que le contó toda la historia de su vida, todo. Entonces la mujer empezó, ya no era una pieza, ya pasó 2 piezas y empezó a bailar y a contarle la vida. En ese momento quedaron enamorados los dos. La bruja, que era una bruja presuntamente ella, quedó hechizada con él y se enamoró de él. Al otro día en la mañana fue a la casa donde él había llegado, que golpeaba las manos y tocó la puerta. Entonces la mujer que había estado bailando con él lo atendió y le dijo, ¿qué buscas acá? ¿Te acordás? Le dice que bailamos anoche juntos y te dije que si te querías casar conmigo. Claro, le dijo la mujer, no creí que te ibas a casar conmigo. Ni un hombre se ha casado conmigo. Dice. Siempre vienen hombres, dice, todos los años cuando bailamos acá, dice, pero muchos dicen que se aparecen, dice la mujer. Bueno, dice, yo quiero casarme contigo, dice la mujer. También. Bueno, entonces se casaron. Y bueno, pasó. Y no le contó la mujer que ella era bruja. Entonces pasó el tiempo y tuvieron 2 hijos. Una niña y un varón, y pasaron los años. Entonces empezó en ese tiempo, acá en este pueblo, dicen que empezó a haber mucha miseria, que no había trabajo, nada. Bueno, le dijo la mujer, vieja, hay mucha miseria acá, le dice, y me voy a ir a otro lado, dice, a buscar trabajo porque están pasando mis hijos miseria. Dice. Se le hizo la noche por allá por los Altos Limpios. Eran como las 12 de la noche, cuando vio así en la oscuridad que había una luz. Se arrimó el hombre a la luz. Dice, voy a arrimarme a ver qué hay. En ese momento vio 2 columnas hermosas de mármol así. Sus pisos eran tan hermosos que no habían visto los ojos de él eso, tanta hermosura en pleno desierto. Dice, ¿cómo puede ser que haya? Bueno, entró para adentro, era como un bar que había, como un negocio. Las mesas brillaban de limpias, las copas eran de cristales, todo.
el mismo hombre que él había visto en aquellos años que había conocido a su mujer, era el mismo que estaba en la barra, que era el mismísimo diablo, el Satanás, que era que lo estaba tentando a él, porque sabía que él se había casado con una bruja de las que él manejaba. El hombre que estaba en la barra agarró una botella de vino, se le arrima al hombre y le dice: oye amigo, ¿qué te pasa? No, dice que he recorrido muchos lugares, le dice, y no he podido conseguir ni siquiera un peso, dice, para llevarle a mis hijos para darle de comer. Dice el mismísimo diablo, le dice: mira, le dice, ¿quieres que hagamos un trato? Le dice, yo te daré todas estas bolsas de monedas de oro, le dice. Y tú en 7 días me tendrás que traer 200 cueros de zorro, le dice. Si en 7 días te pasás esos 7 días, me tendrás que dar algo que de lo más valioso que tú tengas, me lo tendrás que dar a mí, le dice. ¿Y qué te puedo dar? Dice el hombre: yo quiero una de tus hijos, le dice. Tu hija, dice, quiero para mí, le dice el hombre. Por no llegar con vergüenza a la casa, le dice: acepto, le dice, en 7 días te voy a conseguir los 200 cueros de zorro. El hombre fue a la casa y llegó a la casa y le contó a la mujer lo que le había pasado. Entonces la mujer se puso muy triste porque sabía que el diablo lo estaba tentando, pero no le había dicho al hombre que ella era una bruja, ¿entiendes? Y sabía la mujer que lo que quería el diablo era la hija de ella. Cargó las trampas, todo, y se fue al campo. Estaba en el campo y empezó a armar todas las trampas en la noche. La primera noche pilló 20 zorros. Al 5.º día había pillado como 100 zorros. No, dice, no voy a llegar, ya he perdido mi familia, todo, voy a perder hasta mi propia hija, dice. En ese momento, en las 2 noches que faltaban, pasó algo muy extraño. A la 7.ª noche había pasado los 200 cueros de zorro y sintió un griterío así entre las montañas, donde le quedaba una trampa. Vio un bicho negro que había. Era como un pavo. ¿Qué bicho sos vos?, le dijo. ¿Qué demonios sos vos?, le gritó. Estaba como asustado él y no se quería arrimar. Entonces agarra un palo para matarlo. Le dice: presentate o te mato, le dice al bicho. Y le dice una voz, le dijo muy cariñosa, le dice: viejo, no me mates, le dijo. Soy tu mujer, le dice, que estoy transformada en bruja, le dice. Te vine a ayudar, viejo, le dice. Soy una bruja, le dice. Me transformé en bruja y me entregué, le vendí al mismísimo Satanás el alma cuando yo era chico. Mi padre hizo lo mismo que hiciste tú, le dice. Y yo me transformé en bruja, dice, sin querer, por mi padre. Lo mismo que vos estás haciendo si vos no completabas el trato con el diablo. Cuando el diablo vio que el hombre llevaba los 200 cueros de zorro, dicen que agarró esa misma noche en los Altos Limpios, él mismo, porque es como un hechizo que había en los Altos Limpios, dicen, en aquellos años. Entonces el diablo agarró como un cuero y dicen que se escuchaba por entre los altos. Llevar ese hechizo, se fue y dicen que no volvió. Dicen que en aquellos lugares se escucha todavía el remolino del diablo que anda en el mismo lugar donde estuvo queriendo hacer el trato con aquella mujer. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Bueno, Leyenda Warpes parte 2. La verdad es que la parte 1 interesó muchísimo, ¿no? Y la gente nos pedía esta segunda parte y se lo prometimos. Bueno, esta noche vamos a desarrollar y nos faltan 2 historias más. Fuimos allí a Asunción, en el departamento de Lavalle, a conocer acerca de esta comunidad que está allí y tiene muchas leyendas y muchos mitos, muchas costumbres que vamos a seguir desarrollando. Acompáñanos, ya están nuestras redes sociales, @NSN Canal 9. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. También nuestro WhatsApp 261-316-00 y 261-606-600 para que te comuniques junto a nosotros. Y ya la saludo a ella nuevamente, segunda vez que está en casa, Leticia Katzer, antropóloga e investigadora de CONICET. ¿Cómo estás, Leti? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gustosa de estar acá. No, me encanta, me encanta, me encanta. No, además la repercusión. Ya me siento en mi lugar. Ya te sentí, y en el centro ahora, esta vez en el centro. Sí, bien urbano. No, pero digo, la repercusión que hubo, mucha gente hablando acerca de quiero la segunda parte, quiero hablar más sobre esto, cómo interesa, ¿no? Esta cosa que tiene que ver con lo nuestro, nuestra raíz.
Sí, con nuestras raíces, con las cuestiones que no tienen completamente una explicación científica, que tienen que ver con saberes populares, con memorias. Sí, la verdad que es muy lindo, como trabajo colectivo, digamos. Y nos encontramos con esta segunda parte, ¿no? Bueno, ahí estamos ilustrando con algunas imágenes. ¿Querés contarnos, Leti, de qué son estas imágenes? Sí. No sabía que... Sí, puedes mirar por los dos, por donde quieras. Bueno, esos son todos lugares de recursos y lugares que pertenecen a la comunidad huarpe Paula Huaquinchay. Ajá. Bueno, todo lo que es la flora, chañares, los ramblones, el cementerio, bueno, las prácticas. Ajá. Todo lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando un poco, bueno, ahora ilustrado, ¿no? El río Mendoza, ¿por qué está ahí? Está el río Mendoza sin agua, Ajá. las injusticias de la historia, Ajá. porque la verdad que este lugar, siglos atrás, Sí. ha sido de los lugares con mayor cantidad de agua de Mendoza. Ujú. Mucha flora, mucha agua, Todo lo que lagunas. estamos viendo. Exacto. Ujú. Y bueno, y todo el proceso de desarrollo agrícola en la zona de los alrededores de la zona urbana Ujú. fue como desertificando la zona del noroeste. Entonces el agua al río no llega. A veces, en algunos años en el verano, baja un poco de agua y la verdad que todos nos emocionamos cuando lo vemos, cuando cruzamos el puente y uno lo ve con agua, es algo que nos emociona y bueno, después cuando volvemos a pasar y está todo seco y toda la arena, nos entristece porque realmente es una injusticia, porque el agua debería llegar ahí. El agua debería llegar. Ujú. ¿No llega por los cambios climáticos? No, porque queda concentrada en las alturas. Ajá. Queda concentrada acá en la zona irrigada Ajá. por la canalización. Ah. Sí, por eso la zona depende del agua de lluvia y por eso la importancia de los ramblones, que se mostró uno. Cuando en el verano, cuando más llueve, se llenan los ramblones y ese es el agua que tienen los animales para abastecerse hasta que se vuelve a sacar. Esa foto fue tomada en pleno enero, creo, la del ramblón. Después, ya en esta época, digamos en invierno, ya se secan y ahora cuando empiezan las tormentas en verano, Ujú. vuelven a llenarse. Se Mirá ven vos. preciosos. Cuando vos dijiste injusticia, ¿por qué? Obviamente Porque que a tiene todos que nos ver agarra con la impotencia, historia, ¿no? claro, Pero- tiene que ver con la historia de la distribución desigual del agua Ajá. en Mendoza. Ajá. Acá en Mendoza, su configuración geográfica y esto del oasis secano en realidad representa una relación de poder Ujú. que tiene que ver con esta distribución desigual del agua. Se apropiaron quienes empezaron a urbanizar y a desarrollar los proyectos agrícolas, se apropiaron del agua y el agua queda concentrada en las zonas altas, con los diques Claro, no también. bajan allí. Entonces no baja el agua a los ríos. Es algo como increíble, porque todos los ríos deberían tener agua. Ujú. Claro. Entonces queda concentrada. Claro. Y digo, la comunidad solo depende de lo que decías recién de las lluvias, ¿no? Exacto. Sí. Sí, realmente esta Qué zona difícil, porque es muy una zona- difícil es la una vida. zona muy, muy rural, Sí. ¿no? Y una zona donde hay muchos animales, donde hay muchas plantas, donde hay Sí. mucha vegetación. Sí, y ha habido muchísimo más. Como te decía, en aquellos tiempos había muchísima agua, por eso las familias huarpes, digamos, los asentamientos están en las laderas de los bordos, porque estaba todo lleno de agua, entonces hacían las casas en los altos de los bordos. Pero bueno, hoy la realidad es otra y realmente el proceso, digo injusticia porque el proceso ha sido de mucho extractivismo, con la leña, con la madera, cómo se calefaccionó la ciudad de Mendoza en el siglo XIX cuando todavía no estaba la electricidad, con la leña que se traía de allá. Entonces, con la tala de los árboles de la zona noreste de la valle. Así que, y el agua también quedó acá. Entonces, como un permanente despojo de sus recursos. Pero bueno, la gente sigue luchando por ese lugar y sigue viviendo y lo sigue amando como puede. Porque lo cierto es que las condiciones son muy difíciles por esto, por la escasez de agua, y la escasez de agua trae escasez de pastura para los animales. Entonces, si hay un verano donde llueve mucho, bueno, eso la verdad que salva muchísimo. Pero si un verano no llueve mucho, se mueren muchos animales de sed. Y por eso estábamos hablando, Esa es la ¿no? En el realidad. capítulo anterior del santo, ¿no? Exacto, por eso la esa cosa importancia de San Vicente. De San Vicente, ¿no? De decir, por favor, necesito que llueva, ¿no? Porque necesitamos que haya más vegetación, necesitamos que Exacto. los animales también puedan hidratarse,
porque se empieza como a complicar todo. Sí, sí. En la zona de la Valle está la mayoría de las comunidades huarpes, ¿o no? Digo, acá dentro de Mendoza. Sí, digamos, en el sentido de las personas jurídicas, de las comunidades constituidas como personas jurídicas, sí entiendo que la mayoría está concentrada en la Valle, se han ido conformando varias, en lo que es Santa Rosa, La Paz, en Uspallata, en la zona de la ciudad. Pero sí, la mayoría, porque en la Valle son 11 comunidades, así que la mayoría están concentradas ahí. Y de alguna manera, digamos, en relación al proceso histórico de colonización, digamos, los huarpes y otras etnias, no solo los huarpes, utilizaron esta zona de las lagunas, cuando la Valle en ese momento eran todas lagunas, más allá de lo que es Laguna Rosario, porque estaba todo lleno de lagunas, fue un refugio, se fueron como acorralando ahí por esto, porque era un lugar de difícil acceso, en términos ambientales, geográficos, entonces se fue concentrando la población ahí, porque en realidad los huarpes habitaron, digamos, hasta el río Diamante, no solamente en la Valle. Pero acá la colonización en la zona del Valle de Uco fue mucho más fuerte, más violenta, con mucha mayor, digamos, aniquilación, muertes, y en cambio allá en la zona noreste fue como un refugio, porque la gente no llegaba. Y nunca hubo un interés del todo económico, entonces fue como también de alguna manera esas mismas características ambientales, digamos, fueron de una protección para las familias en relación a estos procesos de persecución de las etnias. Las comunidades huarpes hoy, ¿no? Que eran preguntas, te estoy haciendo preguntas que nos iban llegando, ¿no? La semana pasada. ¿Cómo se mantienen hoy las comunidades huarpes? ¿De qué viven? Porque me imagino que de la parte agricultora no debe costar más. Sí, cuesta mucho más por el tema del agua, pero la verdad que el trabajo de la huerta les encanta. Lo han hecho siempre. Bueno, de hecho, cuando uno habla con las personas de mayor edad, siempre cuentan con nostalgia, que ese lugar eran grandes trigales, que los caciques, las familias tenían grandes chacras. Bueno, eran esto que hablábamos de los tratos, ¿no? Que los tratos con los funcionarios de las colonias consistían en esto, se les entregaban solares, chacras para que las cultivaran. Y ahora la familia que puede, que tiene agua, tiene su huertita. Su huertita. Ahora, en Asunción también se ha desarrollado mucho más la huerta por proyectos que han traído otras instituciones. Creo que eran unas 40 huertas hay. Pero, digamos, la base productiva tiene que ver con la producción ganadera caprina extensiva, básicamente. Los puestos de cabras es como lo más representativo y lo más fuerte. Pero también por estos procesos de transformación que hablábamos la semana pasada, se ha diversificado muchísimo la matriz productiva y bueno, particularmente en Asunción, vinculado al desarrollo del turismo. Entonces hay salones comedores donde la gente, bueno, recibe a gente para comer, los guías turísticos, la actividad artesanal, la venta de artesanías también ha crecido muchísimo, en lana, en cuero. ¿Y eso se pasa de generación en generación, sí. Leti? Es un saber que se pasa de generación en generación. Lo que es las artesanías, lo que son el cuidado también de la cabra, sí, del eso chivito. lo llevan en la sangre. Eso es, justamente lo hablábamos en una de las entrevistas que hicimos para hacer el libro. Sí. Que los saberes en relación a la artesanía justamente forman parte del legado familiar. Se nace con eso, se nace y se aprende de inmediato de ver a la madre, de ver a la abuela, al padre. Entonces, no ha habido una familia que no tenga artesanías en su casa, pero porque la artesanía además tenía un valor de uso más que nada, digamos, un valor utilitario, servirse el agua en las vasijas, trasladar alimentos, todo lo que es con lo que tiene que ver con la montura del caballo, o sea, un valor de uso. Ahora, en el último tiempo, bueno, se suma el valor de comercialización. Total. Pero eso lo han llevado en la sangre siempre, es un legado Qué lindo y que familiar. No se pierde, ¿no? Esa cosa de no perderse todavía y de seguir con eso. Vamos a hablar de leyendas, porque hay muchas leyendas, ¿no? Y la que tiene que ver, estamos hablando de las brujas, ¿no? Pero en un ratito, porque vamos al informe número 2, ¿sí? De leyendas huarpes, ¿no? En esta segunda parte, ¿sí? Vamos a hablar con gente de allí, del lugar, desde ya le agradecemos. Como dije, no es fácil porque son una comunidad cerrada, ya que nos hayan abierto la puerta, así que muchísimas gracias. Vamos a la segunda parte y a la vuelta, Leti nos cuenta sobre estas leyendas. Mira.
Bueno, estamos con Antonio, quien tiene muchas historias para contarnos. Vamos a arrancar por la más tranquilita que podríamos decir que es la historia de la luz azul. Venía caminando en la noche, Ajá. como a las 8 de la noche, por ahí. Ajá, y acá cerca, como a 3 kilómetros, vi una luz, arriba un bordo. Ujú. Ajá, y pensaba que era alguien que andaba con una linterna. Me quedé mirando un rato, y un retamo, una planta. Sí. Ajá, se descolgó una lucecita al tronco del árbol. ¿Qué se dice que puede haber en el lugar donde cae la luz? Dicen que puede ser plata, algo de plata que está enterrado ahí. Pasamos de la luz azul a historias de brujas, que te ha pasado incluso a vos por acá cerca de tu casa. Sí, sí, también. Ajá, sí, también la noche venía tarde de caballo. Ajá. También me salió una bruja, le llaman hechicera. Ajá. ¿Y cómo era físicamente? Igual que un pavo, ajá, grande, sí. Ajá. ¿Y cómo te diste cuenta que no era el animal en sí y que podía ser una bruja? No, porque se largan unas rizadas. Ajá. Hay una senda que pasé por ahí, por abajo en Chañaral, que llama, Ujú. antes de Chañar. Pasé y estaba ese bicho. Bueno, se voló y casi me golpeó el caballo. Ajá. Y quedó ahí. Y se largó esa rizada. Ajá. Ah, inmenso. ¿No? Antonio, siempre se las relaciona a las brujas con las salamancas. Pero realmente, ¿qué es una salamanca? Y la Salamanca es donde van a estudiar las brujas, las hechiceras. Ajá. Ajá. Eso le llama Salamanca. Y ahí es donde se reúnen. Sí, se reúnen. ¿Y eso Ajá. puede ser en cualquier lugar o siempre es en ambientes específicos? Sí, buscan mucho las partes bonitas, sí, chañarales que llamamos acá nosotros, Ajá. plantas de chañares, sí. Ajá. Los bosques de chañares. Estamos con Walter, que tiene historias sobre brujas, incendios, de todo. Sí, Arrancamos con la primera. bueno. Según contaban mis abuelos, mi papá, que hay un chañaral acá por la entrada de la Cruz, no sé si del Patrón Santiago, que le llaman, que es una entrada para allá, para el campo. Que ese chañaral, viniendo ellos a comprar al pueblo, se veía que se prendía fuego. Y cuando llegaban cerca no era nada, no. Estaba intacto el chañaral, no estaba quemado, nada. Y por eso le dicen el chañaral de las brujas. ¿Qué se veía? ¿El humo o fuego a No, lo se ve. lejos y cuando te acercabas no había nada? Claro, se ve fuego, se ve que se quemaba, que se quemaba todo el monte, digamos, el chañar. Bien. Y cuando llegaban cerca no era nada, estaba intacto. No había nada. ¿Y la segunda historia? La segunda historia es ahí más ahí cerca también de esa parte, que le llaman el chañaral del chañar de la gallina. Era un chañar también solo que había, estaba en la orilla del camino. Y ahí salía una gallina con pollito y se le pasaba a la gente por delante, como para que le pillaran, para que la pillara. Y no la podían pillar, no le podían pillarlo. Y cosas así que la seguían hasta que los perdía. Los perdía en el campo, después no se les hacía siempre se pasaba en la noche. Y los perdía, después se perdía la gente, no sabían a dónde estaban. Luego cuando amanecía recién se daban cuenta dónde estaban. Estaban perdidos en el campo. O sea que esos pollitos aparecían como para hacer que Claro, la gente sí. se pierda en la nada. Claro, exacto. Ay, 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 ay. Siempre los chañarales. Sí. Con las brujas, chañaral, brujas. Algo. ¿Qué tenés para contarnos, Leti, acerca de esto, de las brujas, de los senderos, de allí de la valle? Claro. Se habla mucho, ¿no? De brujerías, de brujas. Muchísimo. Ajá. Sí, sí. Es como un ser viviente más que siempre está presente, Ujú. siempre hay alguien que cuenta que otra hace brujería, que esa es una bruja. Se conviven con las brujas. Ah, seco pibe. Se conviven, sí, se convive. Pero también en relación al tema de las brujas hay varias cuestiones para interpretar, porque por un lado, bueno, siempre se asocian a los chañarares. Sí. Los chañarares, o sea, los chañarares son donde hay muchos chañares, se ¿Qué hacen... es un chañaral? Aquellos que nos están un mirando. chañar, mostraron una fotito, Ajá. es un tipo de árbol, es precioso, es un Ajá. tipo de árbol que tiene el tronco verde, Sí. muy espinoso,
incluso en las anécdotas estas tristes de violencia de cuando fue la conquista, mal llamada conquista del desierto, decían que a las mujeres las azotaban con las ramas de chañar verde para que dijeran dónde estaban los hombres. Entonces mataron a muchos, por eso también la hibridez, mataron a muchos, a los hombres, a los varones los mataban y a las mujeres las castigaban así, las azotaban para que dijeran dónde estaban los hombres. Bueno, entonces me corrí de tema, pero bueno. Sí. Pero está bueno aclararlo sí, también. Sí, porque el chañar es un árbol que tiene también mucha historia. Es fuerte como símbolo en el lugar. Entonces es muy espinoso y bueno, y en el campo uno ve, cuando uno sube a un médano, se ven los bosquecitos de chañar y son muy tupidos, donde hay agua, porque están donde están los ramblones, donde hay agua. Entonces, digamos, uno puede pensar que en realidad todas las historias de brujas están en los chañarales y las salamancas se hacían en los chañarales porque también es un lugar donde no los veían. Son los lugares más ocultos, no los veían. Entonces supongo que puede ir por ahí también. También un poco porque el chañar es muy imponente en esto de su porte, de las espinas, entonces su fuerza. Sí. Pero también tiene que ver, yo supongo, porque era como un escondite también. Y hay otra asociación que en las Salamancas no solo era donde iban a estudiar las brujas, sino también había una asociación brujas, chañaral y farra. Porque ahí es donde se juntaban a farrear, como dice la gente del lugar. Era baile, de fiesta. Claro, donde se juntaban, baile, digamos, bebida, toda la noche, joda, digamos. Como dicen ellos, la farra. También puede tener que ver con que mucho tiempo atrás debe también haber sido momentos o lugares donde se hacían los propios rituales huarpes. Porque bruja, la catalogación de bruja y de brujería, en realidad es una terminología también que viene de la religión católica, de la simbología de la colonia. Entonces, ¿qué pasó? En estos procesos, todo lo que tenía que ver con los rituales nativos, los españoles decían, no, esto es brujería, son cosas de bruja. Entonces se catalogó de demonio, es como la demonización de todos los rituales nativos que no tenían que ver con la religiosidad católica. Entonces, eso ya quedó. Pero como hablábamos, no es que hubo una colonización completa, porque las simbologías se hibridan, se reconfiguran, entonces combinan elementos nativos y españoles. A eso. Pero todo lo que eran lugares donde se hacían los rituales propiamente ancestrales, los españoles lo catalogaban están endemoniados, están haciendo cosas del demonio, son brujas. Claro, entonces hay una mezcla, hoy en día hay una mezcla entre los españoles, lo que vos dijiste, claro, lo que vos dijiste con los propios nativos del lugar. Exacto. Las comunidades nativas, ¿no? En este caso los huarpes. Claro, por algo también era el lugar donde también se aprendía a tocar la guitarra, no solamente a aprender las cosas de la brujería, sino también eran los lugares donde se iba a farrear y donde se aprendía a tocar la guitarra, donde se aprendía a bailar. Era un lugar de alegría también, lo mismo lo contaba en la historia Adrián. Estaban todos muy alegres, bailando. El día de hoy, ¿se conoce gente que hace brujería? En el lugar, digamos, hay gente que va a decir, bueno, acá está el brujo o la bruja. Sí, ¿no? A mí me han dicho, o sea, lo que pasa es que no puedo mandar al frente a nadie, pero me encanta esta parte. Me han dicho en 2 ocasiones, sí, tal persona hace brujería, y en otras ocasiones me han dicho, no vayas a tal lugar, no comas ahí. No comas porque si comes te van a hacer una brujería, o sea, me han dado indicaciones de que no coma en tal lugar. No sé. Da nombres ahora. Da nombres. Bueno, pero también digo, si hablamos de las tradiciones, se sigue con una tradición, digo, seguramente los brujos o brujas de hoy en día siguen una tradición de sus ancestros, de sus padres, sus abuelos. Sí, que también son saberes. Claro. Porque eso es lo que te decías, también son mujeres saberes poderosas también, o sea, mujeres también solitarias, eso dicen, nunca se les ve la cara, salen volando, o sea, también es una manera de interpretar una forma de ser mujer. Claro. Son mujeres poderosas, con poderes especiales, con un espíritu fuerte, como dicen ellos, que también se habló la semana pasada. También el efecto que pueda tener sobre vos
digamos, un plan de brujería va a tener que ver con si vos tenés un espíritu débil o un Claro. espíritu ¿Por fuerte. qué estás batallando? Hay que ser muy fuerte, dice espíritu fuerte, para que el diablo no te haga daño, que una bruja no te haga daño, pero la bruja en sí también tiene que ver con una cuestión de espíritu fuerte, mujeres poderosas que tienen ese poder de generar efectos en otras personas, en la salud, Digo, y con el en- tema y de en los la- animales. Y en la comunidad huarpe se lo ve como algo malo, digamos, el brujo o la bruja, o como más un curandero, alguien que puede ayudar, que puede intervenir, que puede en ciertos momentos, ¿no?, sanar. Digo, dentro de la comunidad, ¿no? Sí, sí. Claro, Porque no he escuchado, el sí, concepto bruja, demonio y toda esa cosa mala está en nuestra cultura. claro. Pero por ahí Por el lado de los chamanes, que a veces las chamanes sí, las Claro. catalogaban de brujas. Claro. No he escuchado, o sea, con un efecto sanador, en sí mismo no lo he escuchado. Hay un sanador, conozco curanderos, Ajá. he conocido curanderos Sí, con ese nombre, que le han llamado curanderos, sí. y las personas que me han mencionado han sido varones. No recuerdo que me hayan hablado de una mujer, pero han habido también curanderas. Sí, también. Ujú. Pero la bruja no se asocia a un acto de sanación. Bien. ¿Sino también a lo Pero negativo se le también? tiene respeto y como que de alguna manera es una manera también de darle un sentido, un significado, una interpretación a hechos que ocurren en el lugar, visiones que hay en el lugar. Eso que nunca se le ve la cara, que se ríe. Bueno, ves otra vez el tema de la risa. Es todo Ajá. asociado a la alegría. No se deja ver, se va volando. Digamos, tiene que ver con un ritual o con formas de ritualización, Sí. pero no sé si está tan ligado a la sanación. Bien, bien. Pero bien. está Eso permanente, queríamos- porque siempre te están hablando de las brujas. Sí, Sí, eso es lo que forma queríamos, parte de ¿no? la- También de hablar y también de la duda. Digo, porque Ujú. por ahí acá en nuestra cultura tiene que ver con un concepto de bruja, brujo. Claro. Y por ahí allí, digamos, en ciertas comunidades cumple una función importante y los brujos. Sí, sí, sí. Bueno, eso- por por eso eso, te cada preguntaba. cultura, claro, Cada está cultura. bueno la pregunta porque sí, cada cultura, esto que tiene que ver con procesos más globales Ujú. de esto, de colonización simbólica, cultural, después cada cultura lo reelabora y lo resignifica eso de acuerdo a su matriz cultural, a sus condiciones en relación al ambiente físico en el que viven. Sí, Todo. brujo o bruja puede significar muchas cosas, Mirá pero vos. Y escuchan, ¿no? Gran informe de Agostina Garavaglia, sí. Un gran informe junto a la comunidad huarpe. La segunda parte, mucha gente nos pidió esta segunda parte. Y vamos ya a la última parte, ¿no? Que tiene que ver con más historias, más leyendas. Estas leyendas son de la comunidad huarpe y nosotros en este programa te lo trasladamos a vos que estás en casa. Vamos a la última parte, señor director. Dale. Esa es una historia que le pasó a mi hermano mayor que se llama Omar. Yo ahora tenía como le decía, unos 10, 11 años, y bueno, y él es 2 años mayor que yo. Y bueno, él salía a una vuelta a repuntar los animales en las cabras. Y bueno, lo perdió un chivato. Lo empezó a seguir, y se le empezó a meter al monte, no quiere, como que también lo seguía, no lo podía agarrar. Y bueno, y después él andaba con un perrito, con un pastor, un perrito que llevaba chiquito. Y bueno, después estaba tan metido en lo había seguido, se mete en un chañaral, en un lamaral grande que son los patacos que le llaman. Y después no podía salir de ahí. Y después se le aparece un esqueleto, digamos un esqueleto humano, una persona, un esqueleto. Y lo empezó a perseguir. Y él, bueno, estaba solo. Y lejos de la casa se disparó. Y se subió arriba de un algarrobo. Y ahí lo tuvo toda la noche, no lo dejaba bajar. Y el perrito lo toreaba, dice que el perro lo echaba a la vuelta a esa persona, era una persona, nada más que era como un esqueleto humano que caminaba y que se le quería subir para arriba donde él estaba. Y él, bueno, no atinaba a gritar, pero que estaba lejos de la casa.
Y bueno, ahí lo tuvo toda la noche hasta que se le hizo el día y parte de la madrugada se desapareció eso. Y ahí se pudo ir. Y última parte de esta leyenda, qué lindo conocerlos también. Y siempre voy a decir esto, ¿no? Que le demos el espacio también, está buenísimo. En una televisión abierta, en una televisión popular como es Canal 9. Estos espacios que está buenísimo, que están transmitiendo sus leyendas, lo que sucede en Asunción, lo que sus padres, ¿no? Le transmitieron a ellos. Sí. También una manera de pensar la vida, de pensar la muerte y de pensar la relación entre vida y muerte. Como lo que muere no muere completamente, sino que sigue vivo, y es una manera también de reivindicar a los ancestros, a la memoria. Entonces, todo esto de la religiosidad, de los mitos, la leyenda, también es eso, son maneras de interpretar la vida, darle sentido a la vida, darle un sentido, un significado a la muerte y a cómo se relacionan la vida y la muerte. Que ahí en las comunidades, la manera de darle sentido a estas cuestiones son muy diferentes a cómo lo hacemos nosotros. Por ejemplo. Por ejemplo, porque me pensaba por esto de la historia del esqueleto. Sí. Hay muchos esqueletos, hay varios casos que se escuchan de gente que ha encontrado esqueletos en el campo. Después vuelven al lugar y no lo encuentran. O sea, hay una persona que tiene localizado un esqueleto y solamente él llega a ese lugar, porque es lo que hablamos la semana pasada. No todo el mundo, o sea, vos cruzaste por un lugar y después no encontrás el mismo lugar donde fuiste. Y este esqueleto, hay varios. Y hay uno que le dicen el indio, justamente, que dice que grita a la noche. Que lo han visto, dice que está entero. Hay muchos esqueletos en el campo. O sea, pensemos que es un territorio muy grande. La Valle es uno de los departamentos más grandes territorialmente de la provincia y el 98% del territorio es el territorio de las comunidades huarpes. Es todo monte, digamos. Con distintas fisonomías, pero es todo monte, médanos. Así que hay de restos del pasado, hay muchísimo por explorar. Y esqueletos. Y la gente, eso es lo interesante, que cómo nos relacionamos con los muertos, con nuestros ancestros, y cómo los respetamos, porque el esqueleto queda ahí, le han hecho una crucecita, le prenden velas, dice que a la noche el indio grita, muchas veces grita, y cuando escuchan gritar, van y le prenden velas. Para que haga el bien, se puede producir milagros, o no, si uno no atiende sus pedidos, sus gritos. Y los esqueletos la gente los ve y hay muchos esqueletos completos, que vaya a saber de cuándo están ahí. ¿Cómo aparecen? Y ellos, dejan las cosas todo donde está, porque, lo que es la práctica de hacer los cementerios, es concentrar a los muertos en unas tumbas cerradas, es una práctica cultural, no es de los nativos, nativas. Ahora hay 2 cementerios que son maravillosos porque también son muy coloridos, le hacen ofrendas. Hay un campero muy reconocido y respetado que le prenden velas, le hacen ofrenda de cigarrillos, de vino. Las tumbas ahí son un universo cultural, es maravilloso el cementerio, lo colorido. Es una manera de relacionarse así con alegría, con la muerte y de recordarlos y valorarlos. Pero en simultáneo con la práctica del cementerio, o antes que se hicieran los cementerios, el que moría queda ahí en el lugar. O sea, es la idea de la dispersión, que quede todo donde está. Mira. Incluso uno a veces recorre el campo y hay ranchitos muy antiguos que realmente te da la sensación que la persona que vivió ahí sigue estando. Está el jarrito colgadito, está el mate, dejan los objetos. Dejan intacto, ¿no? Todo como está. La persona se murió y quedó todo, y parece que cuando vos entras, porque yo he hecho varias visitas así a ranchitos donde te da una emoción, porque vos sentís que la persona, que los ancestros están ahí, y es una energía, y también que la gente no saca las cosas, deja los objetos donde están, entonces se hace presente, lo ausente, lo que ya no está, se hace presente porque dejan así todo como está. Y y estos esqueletos también están en el campo, gritan, y les prenden velas. Para que hagan el bien, digamos. Claro. Siempre esa es la... Exacto. Sí, Leti, te quiero agradecer. Se nos pasó volando el programa de hoy. Se nos pasó volando. Se terminó. No hablamos de la fiesta religiosa. ¿Querés decirme algo? No importa, si ya estamos en el tiempo. Pará, te comprometo a la tercera parte.
con la fiesta Bueno, religiosa. Bueno, Sí, la tercera parte me encanta la tercera parte. Gracias, Leti, por no, acompañarnos. gracias a usted. Muy lindo compartir este espacio. Sí, a nosotros también nos encanta porque tiene que ver con lo nuestro, con nuestras raíces, y es lo más lindo que uno puede tener y sobre todo transmitirlo, siempre lo vamos a decir. A vos que estás en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao.